Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Salmo 38. Mientras el hermano busca ahí, que comparta la palabra del Señor, amén, en el nombre de Jesús. Y vamos a leer 4 versículos, más luego continuamos. Dice el Salmo 38, verso 1 de esta manera: Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada es sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Por mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Miremos el 5: hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Gloria a Dios. Esta es la palabra que quería compartir en esta mañana, que nuevamente habla bien del pecado, amén. Nuevamente habla de esto que muchas veces nos cuesta dejar. Y seamos sinceros como cristianos, que es el pecado, amén. Y el pecado se puede ver en muchas formas, amén. Pero una de las que muy a menudo el Señor tocaba mi vida y hablaba, que creo que de eso quería que hable en esta mañana gloriosa, es la mentira. ¿Sabe que la mentira se ha ensañado con la vida del cristiano? El cristiano miente porque siente que es una obligación mentir. Siente que es una obligación mentir para salir del paso. Tratar de alegrar la vida de las personas. Muchas veces pensamos que hace bien, que es natural mentir. Mentimos porque no queremos dañar, mentimos porque no queremos lastimar, mentimos porque no queremos herir a nadie, y esa mentira se transforma en un pecado, mi hermano, que se arraiga en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y no nos permite avanzar. Y como hemos declarado que la verdad nos hará libres, seguimos hablando más y un poquito más de lo mismo. David decía: Jehová, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu ira. Amén. Habla de una persona que estaba abatida, estaba dolida, angustiada en sí mismo, amén. Pero más abajo podemos ver que sigue reflexionando y sigue hablando y habla de este pecado, amén. Decía el apóstol Pablo: lo que no quiero, eso hago. Como humanos muchas veces, hermanos, pecamos deliberadamente. Te levantas, tienes un mal pensamiento, pecas. Por eso al comienzo comencé de esta manera diciéndote: es necesario que hagas tu devocional, y es necesario que ores. No sabes tú lo que te va a reparar el día o lo que pueda suceder en el día. Declara su palabra que nos hallábamos muertos en delitos y pecados cuando el Señor nos encontró a nosotros, amén. También cuando abrimos la palabra y hablamos sobre el bautismo, hablamos que pasamos de muerte a vida, pero sin embargo nos cuesta muchas veces salir de esta situación, el pecado. Y eso solamente se sale con ayuno y oración. ¿Sabe, hermano, que el pecado hace que usted y yo nos alejemos cada día un poquito más de Dios? El pecado hace que nos apartemos más de Dios. El pecado hace que perdamos nuestros estribos y nos descontrolemos a nosotros mismos y no sepamos qué hacer, mi hermano, y empezamos a cargar tristeza en nuestro cuerpo, angustia, dolor, depresión. No nos salen las cosas, ¿saben por qué? Porque el pecado se adueña de tal forma en nuestras vidas que no nos permite avanzar. David se sentía de esta manera, decía: no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Cuánto dolor y cuánta tristeza en la vida y cuánta angustia en la vida de este varón David, quien había derribado gigantes, quien había ganado grandes guerras, pero un ser humano como vos y como yo, que le erraba, que se equivocaba. ¿Y saben qué, hermanos? El pecado ha hecho que muchas familias se han desintegrado, y lo hemos visto a lo largo de los años, porque por los frutos lo conoceréis. Cuántas familias se han apartado, cuántos hijos se han ido de delante de la presencia de Dios a raíz del pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado añade consecuencias. No es que el pecado solamente lo sé yo y pasa deliberadamente. El Señor ve nuestras vidas, ve nuestro andar y ve nuestro caminar. Y cada día nos alejamos un poquito más, y el pecado hace que nosotros pensemos que estamos en la razón, que tenemos la razón de las cosas que suceden y que nuestro comportamiento es normal. Pensamos que nuestro comportamiento es normal porque yo pienso así, porque yo creo así, porque siento que es así, porque soy grande, porque soy maduro.
porque lo aprendí a lo largo de la vida, la experiencia de la vida. Yo empecé a adquirir experiencia cuando conocí a Dios. Lo demás era del mundo, lo demás me alejaba de Dios, lo demás me apartaba de Dios. Y David se sentía de esta manera frustrado en sí mismo, diciendo, clamando delante, Señor, Señor, no me reprendas en tu ira, Señor, ten misericordia de mí. Mire, hermano, mañana día de ayuno y oración, creo que tenemos que hacer análisis y énfasis en nosotros mismos, nuestro comportamiento, nuestro andar diario. En verdad estamos tratando de resolver y de quitar eso de nuestra vida, el pecado, eso que nos aleja de Dios, eso que nos aparta de Dios. Eso, mire, que contamina nuestro cuerpo y nuestra alma, y cuando queremos decir palabra de Dios, mire, caen vacías. ¿Saben por qué? Porque no está Dios tomando el control de nuestro corazón y nuestra mente está descontrolada. Dios quiere usar nuestra vida, pero primeramente quiere que nosotros aprendamos y que enseñemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, que el pecado te aleja de Dios, el pecado te aparta de Dios. El pecado te lastima, el pecado acarrea enfermedad sobre tu vida. Porque hay tristeza en tu corazón. ¿Nunca te has preguntado por qué hay dolor, por qué hay frustración, por qué siempre dices, ay, no llego, no alcanzo? Señor, ¿por qué? Porque no dejé que el Señor tome el control de mi vida. Y quizás quise que el Señor tome el control de mi vida, pero el pecado podía más. El pecado podía más. Y ahí nos damos cuenta que no amamos a Dios como creemos y como decimos amarle. Porque con nuestras palabras decimos algo, pero con nuestro comportamiento natural y con nuestro andar diario demostramos que estamos, mire, a kilómetros de distancia de Dios. Y esta es una de las cosas de la cual yo hablaba a principio de año con mi familia. El pecado te aleja. Podríamos estar haciendo grandes cosas en Dios, y no para beneficios de nosotros mismos, sino para darle gloria a Dios y que el mensaje de Dios sea extendido. Pero quédate tranquilo, hermano, que si tú no sales va a salir tu hermano. No es que todo comienza y termina en nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que preocuparnos por hallar esa salvación y ese agrado delante de Dios. David se encontraba de esta manera, decía, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mi hueso a causa de mi pecado. Y qué feo es no tener paz, hermano. Qué tristeza es no tener paz en el corazón. Imagínese una persona sin paz. ¿Cómo vive? Angustiado, depresivo. Por ahí le llaman estrés. Yo le llamo pecado. El cansancio. El Señor te va a fortalecer, dice su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Lo que pasa es que somos acelerados, muchas veces queremos resolver las cosas en un instante. David se encontraba de esta manera, pues a ver, simplemente pecado. Y usted dice, pero el pecado no pasa nada, es pequeño. El pecado te puede llevar a la muerte. El pecado te va a alejar de tal manera de Dios que puedes perderlo todo en un instante. Mira, en cuestión de segundos puedes perderlo todo. Porque no todo tiene que ver solamente con la bendición de parte de Dios. Si bien hay promesa de Dios sobre los hijos y sobre aquellos que se atreven a hacer la voluntad de Dios, también el Señor se enoja. Decía David, me reprendía en su furor y su mano descendía sobre mí. Sentía dolor, sentía angustia en el cuerpo y en el alma. Qué triste ver a nuestro alrededor y ver que hemos fracasado, porque de esa forma, mi hermano, le comento, comenzaba con mi esposa, me preguntaba en qué fracasé o qué hice mal. Usted dirá, pero usted y sus hijos están todos en la iglesia, pero Dios tiene siempre mucho más para nosotros. Pero hay fracasos en nuestras vidas, fracaso como padre, fracaso como esposo. Pero yo aconsejaba a mis hijos, pero yo aconsejaba a mi esposa, pero con mi acto demostraba lo contrario. ¿Cómo queremos que nuestros hijos, que nuestras esposas se atrevan a amar a este Dios grande y maravilloso que tenemos, y con nuestros actos muchas veces damos de qué hablar? Y esto no es un reto, sino que yo creo que Dios me ama mucho y sigue teniendo misericordia de mí. Por eso hoy estoy aquí en este lugar, porque Dios aún todavía me ama. Aún su gracia está sobre nuestras vidas. Y lo demostró cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí. Pero ¿saben qué? Muchas veces no valoramos lo que Dios hace en nuestras vidas. Creemos que somos solamente nosotros. Y te has puesto en ese lugar y el Dios ha hecho que crezca eso en tu vida. Estoy solo, nadie está conmigo, Dios está contigo. Dios te rescató, Dios te amparó, Dios te aguardó.
en el nombre de Jesús, y hoy estás en este lugar porque Dios todavía tuvo misericordia sobre ti, sobre tu esposo y sobre tus hijos. ¿Cuántos lo creen? Estoy aquí porque Dios tuvo misericordia sobre mí, sobre mi esposo y sobre mis hijos. Dios tiene misericordia. Nada me lo he ganado. Si tendría que ser juzgado a causa de mi pecado, hoy no estaría predicando aquí en este lugar, porque ya estaría muerto. Pero ¿saben qué? Dios no quiere que seas reincidente en esto que llamamos pecado. No lleguemos a encontrarnos como se encontraba este David. ¿Sabe que la palabra es el vivo ejemplo para que nosotros no cometamos el mismo error o la misma confusión? Pero muchas veces lo utilizamos para decir, o no lo he escuchado muchas veces, si David se equivocó, yo también. Lo usamos para eso. Si Pablo lo dijo, yo también. Usamos lo malo y lo que agravió y las situaciones que le pasaron a nuestros antepasados, aquellos que predicaban en el Evangelio sus errores, para tratar de tranquilizar el error y la confusión que nosotros tuvimos cuando pecamos y cuando erramos. Y a Dios no le agrada. Porque yo no soy Pablo, yo me llamo Walter. Usted se llama Alejandro, usted se llama Lucas. No soy Pablo yo. Yo tengo que tratar de dejar el legado marcado de que Cristo me amó, de que Cristo me rescató, que cuando estaba muerto en delitos y pecados, ahí vino este Dios grande, maravilloso, mi hermano, me tomó, me limpió, me sació y me dio un lugar de privilegio. Eso tienen que saber mis hijos y los hijos de mis hijos. Pero tengo que aprender a enseñarles desde pequeño, mire, que el pecado le va a alejar de Dios, que el pecado va a hacer que sea parte de Dios. Porque el amar a Dios no es estar en la iglesia las 24 horas del día. Si bien es bueno estar aquí en este lugar y comportarnos, y es necesario, pero eso no te acerca más a Dios. Dios ve tu comportamiento, Dios ve tu forma de ver y tu forma de pensar. Imagínense esta situación y cuán desgarradora habrá sido la situación que estaba viviendo David, que decía: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza y como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué quería decir? Que no estaba en su sano juicio. Estaba, como decimos muchas veces, estoy loco, estoy mal, no entiendo nada. El pecado, hermano, el pecado se ordeña de tu mente. No dejes que el pecado entre en tu corazón, porque puede hacer estrago en tu vida, puede hacer estrago en tu familia, sino que apartémonos del pecado, alejémonos del pecado. No digamos cuando venga la consecuencia: Señor, tú no me advertiste, tú no me hablaste. El Señor te advirtió, el Señor te habló de una u otra manera, te dijo: no lo hagas más, no lo hagas más, Walter, no lo hagas más, no lo hagas más. Porque quién sabe hasta cuándo Dios podrá tener misericordia sobre nuestra vida, si bien sus misericordias son inagotables. Mi hermano, no abusemos de la confianza de Dios, no abusemos de la fidelidad de Dios. Hoy estás aquí, pero mañana puedes estar en el mundo perdido. Sientes espíritus peores, dice: ¿cuántos quieren volver a lo que eran antes? Yo creo que nadie de los que está en este lugar, porque la felicidad que tenías en el mundo era momentánea. No, disfrutaba más, estaba más con mi familia, más con mi hijo, tenía más tiempo, pero era momentánea. Estabas al borde de perderlo todo y no te dabas cuenta. ¿Sabes qué? Hoy estás en el mejor lugar en la casa del Señor, y qué bueno que el Señor te diga de esta manera: no peques más, no peques más. Tengo esto contra ti, que pecas deliberadamente. Usas la mentira para salir de una situación, pensando que es beneficio para tu vida y nada que ver, sino que te aleja, te aparta de la presencia de Dios. ¿Cuántos se quieren apartar? Yo no me quiero apartar, yo quiero acercar a mi familia, acercar a mis hijos, introducirlos y hacerles saber que si ellos se preocupan por hacer la voluntad de Dios, mira, hay una salvación eterna que está esperando por ti y por mí. Hay una salvación eterna que está esperando por ti y por mí. Pero tenemos que buscar en su santidad, porque saben que el Señor no habita en el pecado. El Señor no está ahí en el pecado. El Señor tiene misericordia de nosotros solamente. El Señor quiere que aprendamos a ser sabios y entendidos. Mire, por eso acá tenemos un vivo ejemplo: una persona dolida, una persona angustiada, deprimida, orando a Dios a cada voz, diciendo: Señor, aquí estoy dolido, estoy mal, estoy triste, no sé qué hacer. Señor, me confronta el pecado cada día, porque se dio cuenta y él sabía que amaba a Dios sobre todas las cosas.
Mira, hermano, si tú y yo nos damos cuenta que amamos a Dios, que Dios es nuestra prioridad, automáticamente usted como varón y como hija de Dios va a dejar de hacer lo que está haciendo. Ahora, si usted sigue haciéndolo como algo natural, como total va a pasar, saben que Dios también está viendo. Cuando usted clame delante de su presencia, cuando usted ore delante de su presencia, no pregunte por qué Dios no responda, sino pregúntese a usted mismo en qué fallé. ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi equivocación? Porque David nos enseña acá a través de su palabra que él reconocía y él entendía que el pecado había hecho estrago y había hecho daño en su vida, en sus huesos, y no podía continuar de esa manera. De esa manera el Señor me hablaba, no podemos continuar de esa manera. Seamos claros, seamos sinceros con nosotros mismos. Señor, en esto le estoy errando. Señor, en esto le estoy fallando. Señor, en esto me estoy equivocando. Señor, ¿por qué, Señor, no permite que mis hijos vengan delante de tu presencia? Pero no oramos. Nos cuesta orar. No, porque estoy cansado. No, porque me arrodillo y no sé qué decirle a Dios. O qué preguntarle a Dios. Orar por los hijos. ¿Saben cuán importante es que nosotros oremos por nuestros hijos? Cuán importante que nosotros oremos por nuestro matrimonio. Dios puede hacer, miren hermanos, maravillas en las familias, aquellos que se atreven a confiar en Dios, pero en el nombre de Jesús tenemos que desarraigar esto de nuestro corazón, ese espíritu que habita muchas veces en nuestras vidas, que no nos permite avanzar. Y es el engaño, la mentira, los deseos de la carne, que te conducen al infierno. Mire, hermano, vamos a ser sinceros, te conducen al infierno. Los deseos de la carne muchas veces te conducen al infierno. Busca lo de arriba, aquello que no te corrompe, aquello que es eterno. Busca las cosas de arriba, busca de Dios y tendrás beneficio para tu vida. Mi hermano, vendrás con gozo, con alegría y paz en tu corazón, porque tú sabrás de que hay un Dios que te ama, de que hay un Dios que te perdona, de que hay un Dios que te limpia, de que hay un Dios que te sacia. No aceleres el proceso de Dios. Muchas veces nos enojamos y cuestionamos y pecamos delante de Dios porque querer que las cosas sucedan ya. Y David lo entendía de esta manera y decía, aquí estoy, Señor, delante de ti. Miren, el 5 dice, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura, estoy encorvado, estoy humillado de gran manera, ando enlutado todo el día. Miren, hermano, agachado, con la cabeza baja. Qué feo que el diablo te acuse continuamente y tú no quieras entender que tienes que dejarlo, que tienes que apartarte de eso porque te estás perdiendo. Te estás perdiendo todo lo que construiste gracias a la misericordia de Dios a lo largo de estos años. Lo estás perdiendo todo por desobediencia, por inmadurez espiritual, porque no quisimos escuchar cuando nos dijeron la verdad. O cuando no dijeron, por este camino no, camina por el camino angosto, no camines por el camino ancho, apártate de esto. Y tú sabes que estar en el camino ancho te lleva a la perdición, te engañas a ti mismo. Muchas veces aquellos que vamos a especificar y a explicar que les gusta tomar un traguito de más, muchas veces se exceden a la hora de tomar. No, porque lo primero que decimos, yo lo decía aquí, hermano, Dios lo permite. Dios lo permite. Mientras yo no me embriague, ¿sabe que un hermano que no está más hoy en este lugar, hoy, que Dios tenga misericordia, porque lo he visto que está apartado, decía, mientras yo no me embriague, 6 botellas se tomaba, pero a él no lo embriagaba, así que está bien. Está bien, no, yo estoy bien lúcido, mire, puedo conducir por verdad bien. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Eso hizo que se aparte. Si tú descuidas tu relación con Dios, está propenso a caer. Caminamos sobre un hilo, hermano. Sobre una cuerda caminamos, hermano. Aprendamos cada día a amar a este Dios y apartarnos del pecado y alejarnos del pecado y a no cuestionar y a no decir, como decía mi hermano al comienzo, otra vuelta cuando hablaba el pastor Lucas, que este año va a ser re bendecido, este año me voy a comprar un auto, también este año va a ser como Dios quiere que sea. Y si tienes una prueba, una lucha, vendrá una superior aún, pero Dios te va a dar el valor y la fuerza. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Sí, pero usted no está en la situación que yo estoy.
Pero sí sé que hay un Dios grande y poderoso que si tú clamas y que si tú te arrepientes de todo el corazón es fiel y justo para responder a la necesidad de tu vida. David lo hizo de esta manera, David lo hacía. Andaba avergonzado de sí mismo por haberlo errado, por haberse equivocado, porque decía, este pecado, Señor, supura. ¿Sabe que le decía a mi esposa, cuando supura una lastimadura sale toda la infección, todo lo feo de nuestro cuerpo? Qué feo es llegar a esta situación, ¿no? Gracias a Dios, David supo qué hacer. Pero era David, ya estaba todo escrito. David oró delante de la presencia de Dios. David gimió delante de la presencia de Dios. Dice el 7, porque mis lomos están llenos de ardores, no hay sano en mi carne. Estoy debilitado, molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Mire cómo se encontraba dolido, hermano, cansado. No se ha preguntado muchas veces que quizás ese cansancio que llevamos en el cuerpo es a raíz de nuestros pecados. No, es porque trabajé mucho. No, es porque justito estuve en una mala posición y me duele. No, hermano, muchas veces es el pecado, pero no queremos reconocerlo. No queremos reconocer que el pecado hizo que nos encontremos en esta situación. Nos queremos hacer en este momento, yo creo que lo más espiritual. No, Dios mandó una prueba sobre mí como la mandó sobre Job. Mentira del diablo. Job era Job. Pablo era Pablo, le digo como al comienzo, yo soy Walter. Yo si no me preocupo por hacer la voluntad de Dios, puedo perderlo todo en un instante. Puedo perderlo todo en un instante. Pregúntese a usted mismo. Esto no quiere decir que ahora cada vez que veamos un enfermo, cada vez que veamos un debilitado, digamos, este está en pecado. No, hermano, pero esto nos sirve, ¿saben para qué? Para que nosotros hagamos reflexión en nosotros mismos. ¿En qué le fallamos? ¿En qué le erramos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Porque si decimos que no pecamos, mire, le hacemos mentiroso a Dios. Si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios. Dios vio tu entrar y tu salir durante toda esta semana y todo lo que has hecho. Tu hermano no lo vio, pero Dios lo vio. Dios lo vio y Dios no va a pasar por alto. Nada va a pasar por alto. Un día vas a ser juzgado. Un día vas a ser juzgado. Igual si no nos atrevemos a hacer la voluntad y lo que declara y nos enseña la palabra, porque qué feo sería que aquel día te diga, vete de aquí, hacedor de maldad, de ciertos digo, no te conozco. Pero yo predicaba muy lindo, Señor, pero yo conocía muy bien tu palabra, pero yo alababa y glorificaba tu nombre. Vete de aquí, hacedores de maldad, no te conozco. Al fin y al cabo, si llegamos a esa situación, en el nombre de Jesús, yo creo que no vamos a ser uno más del montón. Muchas veces estamos en la iglesia, pero somos uno más del mundo. Venimos a la iglesia como nos enseñaron en los antepasados, porque ¿saben qué? Antes cuando era niño me enseñaban que mientras yo iba y me confesaba con el cura ya era suficiente. Ya estaba exiliado, ya era perdonado. Y de esta forma lo hacemos, vivimos una semana como queremos, acudimos a lugares donde a Dios no le agrada, hacemos cosas que a Dios no le agrada, pensando que nos sobra el tiempo. Decir a tu hermano que está al lado, queda poco tiempo. ¿Dice no? Queda poco tiempo. El tiempo jamás sobra. El tiempo jamás sobra. Al contrario, queda poco tiempo. Y si tú hoy estás aquí en este lugar, quiere decir que Dios tuvo misericordia. Que Jesús mostró su amor una vez más sobre ti. Que de aquí en adelante tú tienes que hacer un análisis en ti mismo, mire, y evaluarte a ti mismo por tu punto. Y no, mire, Señor, estoy en 6, en 7, me falta esto. Quiero que tú me ayudes, Señor. Quiero que tú me ayudes a ser ese buen padre. Quiero que tú me ayudes a ser ese buen esposo. Pero sobre todas las cosas quiero ser un buen hijo, Señor. Y cuando hablamos de buen hijo, hablamos de obediencia. Cuando hablamos de buen hijo, hablamos de respetar lo que dice el Padre y de hacer la voluntad del Padre. Por más que a nosotros nos guste, mire lo que está afuera, no hay que hacer la voluntad del Padre. Porque yo le reconocí como mi papá. Yo le digo Padre nuestro cuando oro. Y si yo reconozco que Él es mi Padre y que Él es mi todo, yo tengo que respetarlo como tal. Mi Padre celestial. Él me ama demasiado. Y David decía de esta forma,
Decía en el 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mis suspiros, no te oculto. Mi corazón está convocado, me ha dejado sin vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¡Wow! ¡Qué tristeza! La luz de mis ojos. Mi hermano, a ese punto de llegar la luz de mis ojos. Esa tristeza, hermano. Agonía espiritual. Mire, estamos muriendo a diario en nuestra vida por no enfrentar la realidad y ser cobardes a nosotros mismos y no tomar una decisión rápida y repentina que pueda cambiar nuestra vida diciendo, esto no lo hago más. Esto no lo hago más. Porque lo voy a perder todo. Lo voy a perder todo. Y yo sé que podemos perderlo todo. Mire, la palabra primeramente el Señor me la hablaba a mí. Yo cuando leía esta palabra le decía que el Señor todavía me ama. Todavía tiene misericordia de mí. Y me da la oportunidad. Y que estoy propenso a caer si no tomo una rápida decisión. Usted dirá, pero ustedes, los pastores, se equivocan. Todos nos equivocamos y todos erramos. Y uno más que otro. Y uno más que otro quizás. Pero hasta aquí andamos bien, andamos tranquilos. Dios mandó a tu Hijo y tiene misericordia de nuestras vidas. Mire, si un día el Señor decide levantarse en ira como se levantó aquí con David y su mano ponerla sobre tu vida y comiencen a pasar cosas de las cuales no haya marcha atrás. ¿Sabe qué sería lo triste? Morir y no hacer la voluntad de Dios. Porque morir vamos a morir todos. Es algo natural. Te lo tengo que enseñar desde el más pequeño hasta el más grande. Morimos todos. Es la naturalidad de la vida. Nacemos, nos reproducimos, morimos. Mira, es como cuando hablamos de las plantas. Todo es el mismo ecosistema. Estamos en este mundo. Vamos a morir un día. Pero si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de Dios, mi hermano, nos espera una salvación eterna, gozo. Somos eternamente. Yo quiero que mi familia sea eterna, que mis hijos sean eternos, para poder castigarlos, no. Para que ellos amen a Dios como yo le amo. Yo les enseño que ellos tienen que amar a Dios. Yo les enseño que ellos tienen que hacer la voluntad de Dios. Que ellos tienen que humillarse delante de Dios. Que ellos cuando vienen aquí a este lugar tienen que sentir ese deseo, ese anhelo de quedarse continuamente en la presencia de Dios. Salir a la calle y saber de que Dios le acompaña. Estar en el lugar y saber que Jesús está ahí en este lugar. No, Jesús solamente está en la iglesia, cuando yo voy, cuando oran mis hermanos, cuando no, Jesús está en tu casa también. Cuando le erras, está en tu casa. Cuando haces lo inapropiado, Jesús está ahí. Imagínense cómo se sentirá Dios mirando, mira, este es mi hijo. Este es mi hijo el que dice que me ama. Este es mi hijo el que dice que hace mi voluntad. Este es mi hijo, mira, escuche. Este es mi hijo el que juzga. ¿Sabe que muchas veces somos jueces? Y pensamos tener la realidad. Ah, no, a mi hermano le está pasando esto porque yo me enteré lo que dice el otro día. ¿Quién te dijo? Con la misma vara que mides serás medido. No quites la paja de tu hermano si no puedes quitar la vida. Así que seguimos hablando de pecado. Seguimos hablando que estamos confundidos. Que somos hijos de Dios, pero la voluntad siempre va a ser de Dios. Que oramos a Dios y clamamos, pero el proceso siempre va a ser de Dios. A David le tocó vivir esta experiencia y le tocó vivir esta situación, pero ¿sabe cómo él salió adelante? Orando a Dios. Orando a Dios. Y diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Mi hermano, mañana día de ayuno y oración. Usted sabrá lo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Porque el Señor creo que claramente ha hablado en esta mañana que hay cosas que tienes que dejar de hacer. No esperemos que llegue el día domingo, primer domingo del mes y que te diga, pasa aquí al frente, hermano, arrodíllate y arrepiéntete para poder participar de la cena. No, hermano, hazlo todos los días. Hazlo todos los días. Vive en esa continua preparación. No te engañes a ti mismo creyendo que estás haciendo lo correcto cuando tú sabes que estás haciendo mal delante de Dios, que estamos equivocándonos delante de Dios. Si no, veamos a nuestro alrededor. Veamos a nuestro alrededor todas las cosas que están aconteciendo y todas las cosas que están sucediendo. No nos convirtamos, hermanos, en este Sodoma y Gomorra que fue consumido a fuego. No seamos como esta mujer de Lot,
se quedó atrapado y le interesó las cosas del pasado, las cosas de atrás, y se convirtió en una piedra. Bien, hermano, avancemos hacia la meta, avancemos hacia el blanco, dejemos las cosas que a Dios no le agradan. No lleguemos a esta situación, no lleguemos a estar de esta manera a causa de nuestros pecados. Mire, David estaba dolido, estaba atrapado, angustiado, dice, me arden los lomos, Señor. Señor, estoy descontrolado, mi mente no está en tu sano juicio, en tu raciocinio, Señor. Y si yo no estoy en mi sano juicio, en mi raciocinio espiritual, seguramente voy a dar malos consejos, voy a hablar mal, voy a tener mal carácter, voy a tener malos pensamientos. El pecado hace que ese carácter que a Dios no le agrada no salga de nuestras vidas. Hermano, aprendamos a ser hijos de Dios. Aprendamos a vivir en la voluntad de Dios. Gracias a Dios hoy nuevamente podemos escuchar su palabra y ver la situación en la cual le tocaba padecer a este siervo David, y la situación en la cual se encontraba, muy dolorosa, muy angustiante, frustrado. Dicen el otro, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Solo. El pecado. Se van todos de tu alrededor. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? No estoy siendo hijo. No estoy haciendo tu voluntad. O quizás, Señor, tú lo estás sacando porque no son de bendición. Porque puede ser. Si el Señor cree que algo no es de bendición, mire, de a poquito se va a ir apartando, se va a ir alejando. Pero si sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, no podemos decir esto que dije al comienzo. Dios está sacando. Dios te está haciendo perder todo, te está haciendo ver que estás errado y que estás equivocado. Que te apartaste, que te alejaste, que hiciste la voluntad. Ahora, si tú haces la voluntad de Dios, si tú te preocupas por ser esa persona de oración, esa persona de búsqueda continua, y esta es una búsqueda continua, no es hoy busco, mañana no, hoy busco, no. Esto es una búsqueda continua. Yo quiero de Dios, yo quiero más de Dios, yo quiero aprender, yo quiero sabiduría de parte. Así que esto es una búsqueda continua. Si pasa algo en nuestra vida, si pasa algo en nuestra familia y nosotros estamos haciendo, mire, lo correcto, alineado con Dios, vamos a tener la suma tranquilidad que no fue culpa mía, sino que Dios así lo permitió. Ahora, si pasan cosas y en tu haber tú le estás errando, te estás equivocando, te estás apartando, estás haciendo las cosas como tú crees que son correctas, siéntese esa pequeña culpa, hermano, porque le estás errando, te estás apartando. No sé si es de esta forma que querrá Dios de nuestras vidas, pero siempre Dios quiere que aprendamos un poquito más. Siempre Dios quiere que usted se aferre a Él, que usted se acerque a Él, que usted gima delante de su presencia, que usted diga, Señor, aquí estoy. David se encontraba de esta forma. Yo sé cómo estoy delante de Dios. Yo sé lo que Dios quiere hacer con mi vida, pero para que Dios haga algo con mi vida, hay cosas que tengo que dejar de hacer. Hay cosas en las cuales no tengo que frecuentar. No, pero es mi familia. No, pero es mi mamá. No, pero es mi tía, mi tía. Y nos apartamos y nos alejamos. Y Dios sabe por qué estoy diciendo esta mañana, estas cosas solamente Dios sabe. Sabe a dónde acudimos o a los lugares que vamos. Que muchas veces pensamos que somos de bendición. Pero es más, mire hermano, muchas veces vamos a lugares y ni siquiera palabra de Dios soltamos. Nos olvidamos de Dios. Aprovechamos este tiempo y este instante y vamos a visitar hermanos muchas veces, y en el tiempo y en el instante que estamos ahí aprovechamos para hablar de fulanito. ¿Viste el hermano Walter? ¿Viste la hermana Selene? ¿Viste? Aprovechamos ese tiempo para divulgar y pensar que nosotros somos los santos, nosotros vivimos en santidad, Dios me eligió a mí, Dios me vio a mí. Errados, apartados, alejados. No nos juntamos para orar y decir, Señor, oramos por mi hermana que se apartó, oramos por mi hermana que se alejó, oramos por mi hermano que está enfermo. No lo hacemos de esa manera. David se encontraba solo y dijo, aún mis amigos, aún los más cercanos están lejos. ¿Cómo no era que en las buenas y en las malas? Así decían nuestros amigos antes que yo tenía en el mundo, en las buenas y en las malas voy a estar con uno.
Eso le decía a mi hija, ninguno, ni de primaria ni de secundaria, con ninguno me hablo. Cada uno hizo su vida y vive a su manera. Hoy me di cuenta que el único que me amó y me amó primero fue Dios. Y quien permitió que esta mañana esté en el lugar es su Hijo amado Jesús, que pagó su vida y lo entregó todo en la cruz del Calvario por perdón de mis pecados, y así que yo hoy estoy aquí en este lugar, así que yo hoy celebro que Cristo está en mi vida. Hoy yo celebro que Dios me ama. Así que esa es la palabra que le quería compartir. Mi hermano, en el nombre de Jesús, no lo voy a hacer pasar al frente porque son muchos, pero usted póngase de pie donde está, cierre sus ojos un instante y hable usted con el Señor, hable un instante, mi hermano, en el nombre de Jesús. Quizá este sea el último momento, no sé. Dios sabrá lo que pueda llegar a pasar con nuestras vidas, o lo que pueda suceder mañana, lo que pueda suceder en el pasado, pero te vas de este lugar sabiendo que Dios te aclaró y que Dios fue sincero al decirte, mire, pueden pasar muchas cosas sobre tu vida si sigues haciendo hincapié y sigues pecando de la forma en que lo haces. Apártate del pecado, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Si hay algún enfermo, sí, y voy a evitar que esté pasando.